se pueden pasar todos aquí de frente. Es que traigo un PowerPoint y para no estar, lo voy a hacer a un ladito porque quiero explicar algunas cosas que son complicadas de entender del mensaje que voy a compartir en esta tarde, de la enseñanza. Vale, muchas gracias. Bueno, chicas, solamente un anuncio que se le quedó por fuera a mi esposo, que es recordar que el día 23, sábado 23 a las 6 de la tarde tenemos nuestra tarde de cine. Están todas invitadas. Lo haremos aquí en la iglesia, así que pueden traer más amigas, familiares, todas que sean chicas. Es una tarde de chicas con palomitas, el típico peliculón de Antena 3, pues lo vamos a traer aquí a la iglesia, con palomitas y todo incluido, ¿vale? Así que están todas invitadas, mujeres. Mujeres. Vale, pensé que estaba hablando sola. Bueno, pues nada, vamos a entrar en materia, pero antes quiero pediros, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando esta noche a nuestras vidas y que la enseñanza del estudio que traigo sea algo que cale en nuestros corazones y que podamos entender el propósito por el cual Dios lo hizo y para qué lo hizo. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de ti, Señor, y te hemos exaltado y te hemos alabado y hemos adorado con nuestro corazón, Señor, para ti. Y ahora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, que yo sea solamente un instrumento en tus manos, Señor, y que por mi boca, Señor, salga tu voz, Señor, hablando a ellos, hablando a nuestras vidas, Señor, que sea una palabra, Señor, cortante, Señor, como una espada que penetra, Señor, de doble filo en lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, tus misterios, que podamos entender tus propósitos, Señor, y que podamos entender eso que tú hiciste, Señor, en el pasado, que aún sigue vigente, Señor, y estás clamando, Señor, por esa morada, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche del tabernáculo. El tabernáculo, hemos visto, estamos estudiando el libro de Éxodo, y como bien sabemos, ya Tony nos dio una pequeña introducción sobre cómo ese pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto, cómo salió, cómo el Señor los bendijo, cómo el Señor usó la estrategia que utilizó, cómo los llevó hasta el desierto, cómo les dio la provisión del maná, cómo estuvo en medio de ellos. Luego nos compartió Ángel sobre una serie de leyes y estatutos que Dios implantó en el pueblo de Israel para que se cumpliesen y para que ellos pudiesen llevar una vida más ordenada y organizada. Y ahora vamos a ver el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo o Mishkan es la palabra original en hebreo. Aquí vemos lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era todo este lugar. ¿Ven por este lado? ¿Sí? Aquí encontramos el tabernáculo que está ubicado en el centro del pueblo judío, y alrededor estaban ubicadas todas las 12 tribus de Israel. No me llega. Vale. Ahora, el tabernáculo o Mishkan en hebreo procede del verbo chinkafnun, que significa habitar. En Éxodo 25:8, como lo vemos en el proyector, esta palabra se traduce del hebreo como bechayanti, que significa para que resida o para que habite. En la traducción de la Reina Valera de 1960 dice, y habitaré en medio de ellos. Vamos a ir a Éxodo 25:8, dice, por lo tanto, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta palabra o esto vino a ser sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. ¿Qué vino en el Nuevo Testamento? Vino Jesús, ¿no? Vino Dios hecho hombre en la persona de Cristo, como lo dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí nos vemos una pequeña enseñanza donde Dios le muestra a Moisés esa necesidad que tiene de habitar en medio de su pueblo. Amén. Y es la misma necesidad que hay hoy en día, donde Dios quiere habitar en medio de su iglesia. Amén. Quiere habitar en medio de tu vida, quiere habitar en tu corazón, quiere habitar en medio de tus familias, de la sociedad. Dios quiere ser el centro y habitar en medio de su pueblo. Amén. El tabernáculo era el sitio donde Dios se comunicaba con Moisés.
era el lugar donde Dios se encontraba más cerca de su pueblo. Era el sitio donde el pueblo de Israel le debía traer sus sacrificios para el perdón de sus pecados o para expresar una acción de gratitud. Su propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, registrado en Éxodo 25:8, lo hemos leído. También era conocido como el tabernáculo de reunión y el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios para presentarlos a Dios. Ahora bien, el tabernáculo era una especie de templo portátil que se montaba y se desmontaba a lo largo de la travesía que el pueblo de Israel recorrió hasta llegar a esa tierra prometida, que duró aproximadamente, ¿cuánto? 40 años. O sea que imaginaros ese pueblo de Israel montando y desmontando durante 40 años ese tabernáculo. Ahora bien, pasarme la segunda. La palabra nos enseña que fue un santuario terrenal inspirado por Dios y ordenado para su construcción. ¿A quién? A Moisés. Según el diseño que le mostró en el monte Sinaí, en Éxodo 25:40 y en Éxodo 25 del 8 al 9, que lo acabamos de leer. En Éxodo 25 del 8 al 9, una versión de la Nueva Traducción Viviente, sí. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fue una orden dada directamente por Dios a Moisés, diciendo que él quería habitar en medio de su pueblo y para ello tendrían que hacer una serie de muebles, una serie de lugar, un sitio especial, donde él le dio todas las instrucciones y le mostró a Moisés todo lo que él quería hacer. Ahora bien, fue un hecho, fue una situación donde Dios le habló a Moisés. Continuamos leyendo Éxodo 25, si se pueden ubicar en su Biblia, en Éxodo 25, estamos leyendo ahora, hemos leído el versículo 1 y 2, ahora vamos al versículo 3. Donde fue un hecho por una ofrenda donde Dios le habla a Moisés, dice que quiere que eso se construya, pero quiere que sea una ofrenda voluntaria. O sea, para hacer este macroproyecto que tenía Dios ya organizado, tenía Dios ya proyectado hacer, se necesitó mano de obra, se necesitó material, se necesitaron personas experimentadas, se necesitó una serie de materiales y de personas específicas donde Dios mismo se encargó de escogerlas. Este hecho en el versículo 3 vemos que en el versículo 2 dice, es decir, Dios pidió una ofrenda de corazón, porque Dios deseaba un corazón que estuviese dispuesto. Vemos en el versículo 2 dice, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Ese era el único requisito que Dios pedía a la gente que quería hacer esa ofrenda voluntaria para la elaboración o la construcción de ese tabernáculo. Que fuera una ofrenda voluntaria y de corazón. Ahora en el versículo 3 continuamos y dice, y esto es lo que espero que me den. Y ahí hace Dios una lista extensa de lo que Él quería que le pidiesen a ese pueblo de Israel. Oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y de cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Ahora dice uno, wow, ¿todo eso? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues esto fue toda una obra de ingeniería la que hicieron los israelitas en el tabernáculo. La Biblia muestra a Dios dando esa orden específica a Moisés, como la acabamos de leer, donde muestra cada detalle del material y de lo que quería que ese mismo pueblo ofreciera de corazón. Pero más adelante vemos que Dios le dio el diseño, Dios dio medidas específicas, materiales específicos, colores específicos y telas que se usaron para este proyecto. Incluida hasta las vestiduras de los sacerdotes, el efod, el pectoral, incluso escogió hasta las personas que lo harían.
y los dotó de sabiduría. Les dio la sabiduría para que lo hicieran. La siguiente. Vemos que fue toda una obra de ingeniería gigante, registrada en Éxodo 38, del 21 al 31, si lo quieren leer en su casa. Vemos todo el inventario del material que se utilizaron en cantidades, en peso, en dimensiones. Por ejemplo, solo en oro, los judíos ofrendaron 994 kilos de oro. En plata, 3.420. En bronce, 2.407 kilos. Así que imaginaros la cantidad de material que se recogió. Vemos también en el versículo 21, en la parte B, donde dice que Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Él fue el almacenista que fue el encargado de recoger todo ese material y de registrar todo, absolutamente todo lo que el pueblo donó. Ahora bien, la siguiente. El pueblo de Israel había sido obrero y fabricante de ladrillos en Egipto. Duró 430 años siendo esclavo y construyendo templos y construyendo pirámides y construyendo. Toda la vida de ellos fue construir. Y no estaban capacitados para los trabajos de artesanía que requería la elaboración de este tabernáculo. Por eso el Espíritu Santo dio a Bezalel y a Aholiab las capacidades y talentos que necesitaban. Eso está registrado en Éxodo 31, del 1 al 11. Ahora dice: luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 2, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Gran capacidad en toda clase de artes manuales y oficios. Y eran simples obreros hacedores de ladrillos. Imagínate Dios toda la sabiduría que le dio a este hombre. Es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Amén. Amén. Acá hay gente que tiene muchos talentos y que entienden de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, para mí un trabajo artístico lo hago, pero me queda chapuceo, ¿sí? Pero Dios a este hombre le dio la capacidad de hacer todo perfecto. Sigue. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Hasta un ayudante le dio. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí vemos cómo Dios le da todas las instrucciones de todo el mobiliario que se iba a construir y que iba a estar dentro de ese tabernáculo. Ahora bien, en la siguiente vamos a ver un pequeño video, ¿vale? En 3D de cómo era ese tabernáculo por dentro, cómo era ese lugar que Dios quería que Moisés le construyese. No tiene audio. Aquí vemos el tabernáculo construido ya y todas las 12 tribus alrededor de ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar en medio de su pueblo, habitar en medio de ellos. Ahora vemos a los alrededores y más próximo, aquí estaban la tribu de Leví, los levitas, que eran los encargados, los sacerdotes que eran los encargados de rendir los sacrificios a Dios. Y aquí vemos el tabernáculo como tal. Vemos la puerta principal,
la única puerta que había, y vemos un encierro donde Dios dio la cantidad de columnas, la cantidad de bases, la cantidad de capiteles exactos para su construcción. Dijo la cantidad exacta como la debían construir. Estaba toda forrada por fuera con lino fino blanco. Esta es la entrada principal. Aquí vemos el altar de bronce, que era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde la gente llevaba los corderitos y todos los animales para ofrecerlos al Señor. Aquí vemos el lavacro, o la fuente de bronce, o el lavamanos, que era el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de hacer cualquier oficio que requería hacer ellos, pero más que todo del mismo trabajo de santidad, ¿no? Ahora entramos a la tienda, y dentro de la tienda encontramos el lugar santo. En el lugar santo encontramos 3 mobiliarios muy importantes, cada uno con un significado muy especial. Al lado sur vemos el candelabro de oro. Al norte vemos la mesa de los panes de la propiciación, con 12 panes en 2 hileras de 6 filas cada uno, que significaban las 12 tribus de Israel, y el altar del incienso. Vemos el velo que separaba ese lugar santo de ese lugar santísimo. Luego vamos a ver el significado de ese velo, que fue ese mismo velo que se rasgó cuando murió Jesús. Aquí estamos entrando ya al lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo encontramos el arca del pacto. Ese es el arca del pacto. Todo el mobiliario que había, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, era de oro puro. Era todo hecho de madera de acacia y todo forrado por dentro y por fuera de oro puro. En el arca del pacto vemos la tapa, y en la tapa vemos 2 querubines mirándose frente a frente. Luego, dentro del arca encontramos, yo creo que todos sabemos lo que encontramos dentro del arca, ¿cierto? A ver. Encontramos la vara de Aarón, las tablas de la ley y un recipiente con el maná. ¿Vale? A grandes rasgos, esto es lo que era el tabernáculo y cómo estaba por dentro. Ahora, encontramos 2 zonas muy demarcadas. Primero, la zona exterior, que es el atrio, que hemos visto hace un momento. Este es el atrio. Y dentro del atrio encontramos una tienda que está dividida en 2 cubículos. El cubículo más externo es el lugar santo, y el interior es el lugar santísimo. Vemos el tabernáculo que está ubicado de este a oeste. Dios también le dijo a Moisés las medidas exactas que debían tener. En segunda traducción de la Biblia que tú estés leyendo, dice que aproximadamente medía de largo de 46 a 50 metros aproximadamente, y de ancho de 22,5-25 metros aproximadamente. Ahora, de este a occidente, de este a oeste, o de oriente a occidente. ¿Por qué estaba ubicado de esa forma? A ver, he leído en algunos libros y he escuchado a algunos predicadores, y como bien sabemos, el pueblo de Israel estuvo esclavo 430 años bajo el dominio del pueblo egipto. Los egipcios eran politeístas. Los egipcios adoraban al sol, adoraban el agua, adoraban a todo cuanto, a los astros, o sea, tenían una cantidad de dioses impresionantes. Entonces, durante tantos años, el pueblo de Israel adoptó este sistema de politeísmo. Pero Dios seguía allí, guardando su pueblo, y tenía la ilusión de salvarlos de esa esclavitud para Él ser el único y verdadero Dios en medio de ellos. Entonces, por las mañanas, cuando los egipcios se levantaban, ¿hacia dónde nace el sol? ¿Hacia dónde nace el sol? Hacia el este. Entonces los egipcios hacia el este se ponían de rodillas y se postraban al dios sol todos los días para rendirle sacrificios y para adorarlo y para venerarlo. Entonces Dios, para que este pueblo no se volviese a sus sendas antiguas, lo que hizo fue que hizo la entrada por el lado este, para que cuando su pueblo se inclinase y le adoraran hacia el lado oeste, para que ellos
se olvidaran y no tuvieran recuerdos de dónde los había sacado el Señor. O sea, para que no volvieran a traer a memoria que cuando se inclinaban hacia el este estaban adorando al Dios Sol, sino que se recordaran de que estaban adorando era al Dios único y verdadero, al Dios eterno, a ese único y verdadero Dios de Israel. Eso no está escrito en la Biblia, pero muchos estudiosos de la Biblia lo manifestaban y lo decían de esa forma. Ahora bien, la siguiente. El tabernáculo tenía una extensión, como lo dije hace un momento, de 50 por 25 de ancho y de 46, perdón, de 50 por 25, o sea, 50 de largo por 25 de ancho aproximadamente. Y como les dije hace un momento, tenía dos partes muy bien demarcadas, que era el atrio y la tienda. Y dentro de la tienda encontrábamos dos cubículos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, vamos a estudiar cada zona y elemento que formaba este tabernáculo. Vamos a empezar por el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto. El arca del pacto. Eso está registrado en Éxodo 25 del 10 al 22. Voy a parafrasear algunos versículos porque es muchísima información la que está allí acumulada y he sacado lo que he creído que es más importante. El arca era una caja que estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Eran unas medidas aproximadas. Dice: haz al pueblo que construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y pone una moldura de oro alrededor. En el versículo 17, luego le dice: haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15, o sea, las mismas medidas del arca para cuando la colocasen encima lo cubriera. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregué, o sea, las tablas de la ley. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Y en el versículo 22, quédate con esto esta noche, dice: y allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Ahí estaba la misma presencia de Dios en ese lugar santísimo y dentro de esa arca del pacto. Ahora, hay una pregunta. Cuando Dios comienza a dar esa orden a Moisés de construir ese tabernáculo, Dios comienza de adentro hacia afuera. ¿Os habéis dado cuenta? En lugar de comenzar por el atrio o por la puerta, Él comenzó por el lugar santísimo. Comenzó por el arca del pacto, por el lugar más íntimo. Aquí vemos cómo Dios, al dar instrucciones para que se construya cada uno de esos elementos, empieza de adentro hacia afuera. Desde ese lugar santísimo comienza con el arca del pacto, y esto es una simbología de que la obra que hace Dios en nuestras vidas es una obra que es de adentro hacia afuera. Es una obra interior, donde Dios comienza transformando, ¿qué? Nuestros corazones. Dios comienza transformando nuestros corazones. El arca del pacto era el mismo trono de Dios en la tierra y donde se encontraba su misma presencia. Allí era donde Dios hablaba con Moisés y quien era el único que podía entrar a ese lugar cuantas veces quisiera. Aarón, que era el sumo sacerdote encargado, solo podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo, que era el día de la expiación. Entraba allí para rociar sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, sobre la tapa, como parte del servicio de las fiestas de Yom Kippur, o el día del perdón. Los levitas eran los únicos que podían mover el arca. Cada vez que se transportaban de un lugar a otro, los únicos que podían tocar esta arca eran los levitas. Yo creo que hemos leído algunos en la Biblia de que hubo alguien que tocó el arca del pacto y ¿qué le pasó? Se murió.
se murió. Así que los únicos que podían cargar o mover esta arca del pacto eran los levitas. La siguiente. Ahora, hay un velo que separa ese lugar santísimo de ese lugar santo. El velo del tabernáculo estaba hecho de tela azul, púrpura, carmesí, tela roja y lino torcido, blanco, con querubines en cada velo. En Éxodo 26:31 están todas las especificaciones que le dio Dios a Moisés. Dice en Éxodo 26:31, para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino tejido fino. Adórnalo con azul, con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. El tabernáculo tenía dos velos, uno que separaba el lugar santísimo del lugar santo y otro que lo separaba el lugar santo del atrio. Este velo representa la separación de Dios como santo con una humanidad pecadora. Por lo que una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote cruzaba ese velo que separaba ese lugar santo de ese lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados suyos y los del pueblo. Por lo tanto, este velo representa la carne de Cristo en su humanidad. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, indicando el libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Lo pueden encontrar en Marcos 15, 37 y 38. Ahora bien, la siguiente. Vamos a entrar al otro lugar, que es el lugar santo. El lugar santo es la antesala conocida con el nombre en hebreo de Kodesh, y contenía varios elementos. Hacia el lado sur se encontraba colocada la menora, en hebreo, que traducido es candelabro de oro, cuyos 7 brazos eran encendidos por los sacerdotes cada mañana. Sobre el lado norte se encontraba la mesa de oro, sobre la cual los sacerdotes colocaban semanalmente los panes de la ofrenda. Y también había un lugar de oro mucho más pequeño, sobre el cual se quemaba el incienso 2 veces por día. Entonces, ¿nos acordamos de las instrucciones? Las lámparas se encendían cada mañana, el pan de la mesa de la proposición se cambiaba semanalmente, y el incienso, el altar del incienso se encendía por la mañana y por la tarde. Ahora, vamos a estudiar o a entender un poco sobre lo que es la mesa de la proposición. Está en Éxodo 25, del 23 al 30. Bueno, esta mesa estaba hecha de madera de acacia revestida de oro puro, con molduras de oro a su alrededor. Medía aproximadamente 90 centímetros de largo, y de 45 por ancho y 68 de alto. Está todo registrado en el versículo 23 y 24 hasta el 30. Todos sus platos, las tazas, cucharones estaban hechos de oro puro, registrado en Éxodo 25, 29. Los panes eran colocados en la mesa en 2 hileras de 6. En Levíticos 24, 6 nos dice, pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas con 6 panes en cada columna. Los panes significan las 12 tribus de Israel. Solamente los panes de la proposición lo podían comer los sacerdotes, y estos eran reemplazados cada día de reposo, o sea, una vez a la semana, justo el día de reposo. En Levíticos 24, del 8 al 9, dice, cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno, y los panes le pertenecen a Aarón y a sus descendientes. Entonces, la mesa con los 12 panes tipificaban las 12 tribus de Israel, la provisión de Dios, el alimento espiritual que Dios daba a su pueblo, y la comunión entre la iglesia y Cristo.
En Mateo 26:26 y en Lucas 24:30 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. En Juan 6:35 también dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces vemos una tipología de Cristo, los panes de la mesa de la proposición. A Jesús representado como ese pan de vida. Vamos a ver ahora el candelabro, la siguiente. Está registrado en Éxodo 25, del 31 al 40. Yo sé que es un estudio bastante espeso y que a muchos les puede dar sueño, pero de verdad que cuando comenzamos a estudiar un poco todo esto de lo que significaba el tabernáculo, vemos cómo el mismo Dios ya estaba desde cuando Adán y Eva pecaron planificando ese plan de salvación para reconciliar a su pueblo con Él. Todo el arca del tabernáculo es cristocéntrico total, o sea, muestra esa venida de Jesucristo en cada pequeño detalle, en todo lo que se hizo. Ahora, comenzamos. El candelabro está registrado en el Éxodo 25, del 31 al 40. Estaba hecho de oro puro y de una sola pieza labrada a martillo. O sea, el pobre Bezabel le tocó un curro ahí impresionante, porque era de una sola pieza y todo hecho a martillo. De un lado salían 3 brazos con sus candeleros y del otro 3 brazos con sus candeleros, sostenidos por una caña en el centro, con un candelero también. Cada uno de esos candeleros tenía forma de flor de almendro. Ahora, este utensilio servía para alumbrar el lugar santo, y los sacerdotes debían mantener continuamente encendidas sus llamas con aceite de oliva. Eso está registrado en Éxodo 27:20. El candelabro también es una tipología de Cristo, como la luz del mundo. Juan 8:12 lo registra. Y en el Salmo 119:105 dice que es quien alumbra el camino de su pueblo santo, cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Apocalipsis 21:23 nos dice que Jesucristo es como luz eterna. Ahora, también su hechura en oro puro y forjado a martillo es un tipo del sacrificio de Cristo. Sus 6 brazos a los 2 lados es una simbología del hombre. Dicen que el número 6 es el número del hombre, porque el Señor lo hizo al 6º día. Sostenidos por una caña en el centro. Esto nos enseña la dependencia del hombre que tiene con Jesucristo, para que por medio de Él podamos ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. Amén. Somos llamados a ser ¿qué? Luz. En Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces hemos visto que Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo, y vamos a continuar viendo la tipología de Cristo en todo el tabernáculo. Ahora, el altar del incienso está registrado en Éxodo 30, del 1 al 10. El altar del incienso estaba delante del velo que dividía ese lugar santo de ese lugar santísimo. Vemos las medidas que tenía, era un cajón de 45 por 45 de largo y ancho, de 90 centímetros de alto. Estaba fabricado en madera de acacia y cubierto en oro puro. Tenía un cuerno en cada extremo, similar al del altar de bronce, que lo veremos más adelante. Pero este altar no fue hecho para quemar holocaustos, sino que fue hecho para quemar incienso aromático día y noche. ¿Os acordáis cuántas veces quemaban el incienso? ¿Cuántas? 2 veces, por la mañana y al atardecer. Muy bien, están todos atentos. Esto simboliza la oración, la alabanza y la adoración. Debe ser continua en el cristiano. Esa comunicación continua con Dios, esa adoración día y noche con nuestro Señor. Era oficio sacerdotal quemar incienso en este altar, lo cual implica que cada vez que nos acercamos a Dios mediante la oración, estamos ejerciendo nuestro
oficio sacerdotal. El aroma del incienso es el aroma de la oración, cuya fragancia llega hasta la presencia de Dios. Era un ministerio cotidiano de cada mañana y al anochecer, y no cuando el sacerdote estimara necesario o oportuno, sino que era diario, 2 veces al día. Eso es algo que nos recuerda que tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos, como lo dice en 2 de Timoteo 2 al 15, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Ahora, quemar el incienso era un ministerio que se hacía simultáneamente con el oficio llevado a cabo con el candelabro. O sea, esto era oficio único y exclusivo de los sacerdotes del templo, del tabernáculo. Por la mañana, a la vez que se alistaban las lámparas, se quemaba el incienso, y por la tarde, a la vez que se encendían las lámparas, se quemaba el incienso, como recordatorio de que la oración y la palabra deben ir juntas en nuestra vida devocional. Amén. Deben ser cotidiano, de mañana y de noche. Ahora, vamos a continuar, y el siguiente lugar que vamos a conocer es el atrio. Es el centro. En el centro se encontraba un gran altar de bronce, el cual era utilizado para el sacrificio de los animales. Entre el altar de bronce y la entrada del santuario se encontraba el lavatorio, lavamanos o la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Bueno, vamos a comenzar ahora. Aquí vemos el altar de bronce o lavamanos o lavacro, y aquí vemos el altar de bronce con todos sus utensilios, también hechos con especificaciones, con medidas y todo muy bien especificado por parte de Dios. El altar de bronce está registrado en Éxodo 27 del 1 al 8, quien lo quiera leer. El altar de bronce del tabernáculo de reunión era lo primero que el pueblo de Israel veía al entrar a ese atrio, a ese tabernáculo. Allí continuamente se efectuaban sacrificios, registrado en Éxodo 29:38. De esta manera el pueblo era enseñado de que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio para perdón de los pecados. En los versículos 1 y 2 del Éxodo 27 dice que estaba hecho de madera de acacia y revestido de bronce, un cuadro que medía 2,30 metros cuadrados y 1,40 de alto. El altar de bronce, ¿qué simboliza? Simboliza el juicio de Dios por el pecado. De esta manera podemos entender la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad de Dios hacia esa víctima que se estaba ofreciendo en el lugar tuyo. Este vino a ser sombra de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, y de esta manera acercarnos a Dios siendo justificados por medio de su sangre. En Romanos 5:9 nos dice la Escritura: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Amén. Vale. Hay muchísimas cosas más por describir y por hablar, pero es demasiada información. Así que yo he sacado lo que he creído más importante y más necesario que entendamos, porque la verdad es que si lo lees, está registrado desde Éxodo 25 hasta Éxodo 38, así que he intentado resumir lo que más he podido. La fuente de bronce o lavacro o el lavamanos está registrado en Éxodo 30 del 17 al 21. Este utensilio estaba hecho con los espejos de las mujeres que ministraban en la puerta del tabernáculo. Léanse Éxodo 38:8. Anteriormente no habían espejos de cristal como los que tenemos hoy día, ¿no? Y de aumento, y de esos que le dice quién era más bonita, y él te dice tú. En ese entonces las mujeres, para poder ver su belleza, tenían era el bronce el material que utilizaban, lo trabajaban, lo dejaban plano
y lo pulían de tal forma que ellas podían ver su belleza por medio de ese material de bronce. Y ese material de bronce fue lo que las mujeres ofrendaron de corazón para que se hiciera esta fuente o este lavacro. En ello se lavaban las manos y los pies los sacerdotes que allí servían, antes de poder ministrar en las cosas santas del tabernáculo. Éxodo 30 del 19 al 20, allí lo puedes leer también. La fuente de bronce simboliza la santificación por la palabra de Dios, la confesión de pecados, el bautismo en agua, como lo aprendimos cuando se dio esa enseñanza, y tipifica a Jesús como el agua de vida eterna. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vale, ahora vamos a pasar a la puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo y única entrada que había a ese tabernáculo, porque no había más, está registrado en Éxodo 27:16. Y Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo quería que le hiciesen. La puerta del tabernáculo estaba ubicada al oriente. Esta era una cortina o velo que medía 9 metros. Estaba hecha de tela azul, púrpura escarlata, lino fino torcido, y también tenía 4 columnas de bronce y 4 bases de bronce que la sostenían. Éxodo 27:16, ahí lo pueden leer. La puerta era el único acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar sin antes pasar por la puerta, no había más. De la misma manera que nadie puede ir a Dios sin conocer antes a Jesús, a Cristo. Así que la puerta simboliza a Cristo como el único acceso que tenemos para llegar al Padre. Amén. En Juan 10:9 dice la palabra: yo soy la puerta, el que entre a través de mí será salvo. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán nuevos pastos. Y en Efesios 2:18 también nos dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, hemos aprendido de que Jesús está representado en el tabernáculo como el pan de vida, como el agua de vida eterna, está representado como la puerta también. Y bueno, vamos a seguir un poquito, ya vamos a terminar. Ahora, esto era todo el mobiliario que encontramos en ese tabernáculo. Hemos visto el altar de bronce, hemos visto la fuente de bronce. Entramos al lugar santo y encontramos la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Luego entramos a ese lugar santísimo y encontramos ¿qué? El arca del pacto. Ahora bien, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado es una tipología de Jesucristo. Era la sombra de lo que Dios quería mostrar, de lo que venía para esa salvación de ese pueblo de Israel. Hasta los colores que el Señor escogió tienen una simbología. Los colores que se usaron para realizar la puerta y el velo tienen su simbología, como todo lo que hemos aprendido esta noche en el tabernáculo. La tela azul es el color celestial que nos representa al Señor Jesucristo, que vino del cielo. Este color nos enseña que nuestra salvación es celestial. Nuestra salvación viene de arriba. La tela púrpura es un color de realeza, ¿no? Todos lo sabemos, el color púrpura. Y esto nos habla de que nuestro Salvador es Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre y para siempre. Amén. La tela roja es el color de la sangre, que nos muestra que nuestro Redentor nos compró a precio de sangre. El lino fino, blanco, color de la pureza, que era todo el encierro del tabernáculo. Habéis visto que era blanco, santidad. El color de la pureza representa la santidad y la justicia. Así que esto nos recuerda que fuimos justificados por nuestro Salvador.
Y cuando venimos a Cristo somos revestidos de su justicia. Hasta vestiduras nuevas nos ha dado el Señor, amén. Amén. ¿Cómo son? Blancas y resplandecientes. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, recordemos que el pueblo solo tenía permitido ingresar hasta el atrio del tabernáculo para llevar allí sus ofrendas y sus sacrificios. Los sacerdotes tenían acceso para ministrar en el atrio y en el lugar santo, y solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Pero únicamente Moisés podía entrar en todo momento sin ofrecer ningún sacrificio, mientras que el sumo sacerdote solo podía entrar una sola vez al año en el día de la expiación o en el día de Yom Kippur. El tabernáculo estaba en medio del campamento de Israel, como vimos la imagen. Estaba en el medio del campamento. Y era el lugar de culto y de adoración donde el pueblo se acercaba a Dios. Por lo tanto, al momento de ser levantado y ser llevado de un sitio para otro durante los 40 años de travesía de este pueblo de Israel, también era llevado en medio de esas 12 tribus. Esto enseña al pueblo que Dios siempre estuvo y ha estado en medio de ellos. Ahora bien, démonos cuenta que ese tabernáculo simplifica ¿qué traducía? Habitar, morar en medio, estar más cerca de nosotros. Dios quiere estar hoy día más cerca de nosotros. Dios quiere que tú seas ese tabernáculo. Dios quiere que tú seas ese templo hoy día. Dios quiere habitar en tu corazón, Dios quiere habitar en tu vida, así como habitó en medio de ese pueblo de Israel. Ahora ya no tenemos que ofrecer sacrificios, ahora tenemos un libre acceso hacia Dios. Así que Dios solamente está pidiendo a gritos, déjame morar en tu corazón, déjame morar en tu vida. Amén. ¿Habita Dios en tu corazón? ¿Sí? ¿Las 24 horas? ¿O solo cuando te interesa? En Isaías 12:6 dice que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Para concluir, ya terminando, yo sé que se ha hecho un poquito largo, pero ya estamos terminando. ¿Quién es el tabernáculo? Os pregunto en esta noche. El tabernáculo es Cristo. Ahora podemos entender el sistema de sacrificios impuesto por Dios para que el pueblo pudiera acercarse a Él en aquella época. Esto nos da una forma más clara de esa expiación de Cristo por los pecados del mundo y de cómo llevó esos pecados del mundo en Él para hacernos aceptos ante Dios y dar eterna redención a todos los que confiamos en su nombre. Amén. 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 Pon la última diapositiva, ya estoy terminando. El simbolismo de ese habitar en medio de, como lo leíamos al inicio, en Éxodo 25:8, y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de ti. Es una simbología de ese tabernáculo manifiesto en 4 aspectos que quiero que te quedes con ellos esta noche. Dios en Cristo, hecho hombre, como lo dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En la iglesia, Dios quiere habitar en nosotros y quiere habitar también en su iglesia. Somos su esposa, ¿no? Él es nuestro rey. En Efesios 2:22 dice, es quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos su morada. Él quiere habitar en medio de su iglesia. En el creyente, en 1 Corintios 3:16-17, quédate con esto en tu corazón en esta noche. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
¿Qué dice? Santo es. Así que tu cuerpo es el templo de Dios y tu cuerpo santo es para el Señor. Amén. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es el tabernáculo de hoy día donde mora la misma presencia de Dios en mi vida. Amén. Y por último, en el número 4 dice que en las cosas venideras. En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Así que os dejo con esta enseñanza esta noche. Dios solamente está pidiendo a la humanidad habitar en medio de sus corazones y ser Él el único Rey de reyes y Señor de señores en medio de nosotros.